Lo que vamos a ver el día de hoy son los sistemas económicos. Las comunidades originarias tienen 10.000 años de antigüedad. Puede haber comunidades un poco más antiguas y en el mundo también en esa edad, hace 10.000 años antes de Cristo. En el gráfico del centro, usted puede ver cómo vivían las comunidades primitivas. Siempre generalmente estaban cerca del agua y eran comunidades como grandes familias que se dedicaban a cultivar y se dedicaban a labores agrícolas. Ahora, no existen documentos históricos más que las piezas de arte ancestral de esta época. Y aquí les he puesto algunas piezas que ustedes pueden ver. Esta cerámica representa a Tumbe, un cacique de la costa ecuatoriana. Aquí tenemos un cacique de una persona religiosa o que dirigía las ceremonias. Aquí tenemos una mujer de esta cultura. Aquí tenemos igual la representación de una persona que guiaba las ceremonias espirituales. Y tenemos también una figura antropomorfa, que es la combinación de un ser humano con un animal. Entonces, ¿a qué se dedicaban estas personas hace 10.000 años antes de Cristo? A lo que se dedicaban era principalmente a las actividades que les permitían la subsistencia. Ya cuando ellos se asentaron en estos caseríos, se dedicaron a cultivar la tierra y a construir artefactos. Pero como ustedes saben, la producción siempre es material e inmaterial. Aparte de la agricultura, aparte de hacer artefactos para mejorar su calidad de vida, también hacían piezas de arte. Aquí podemos ver 3 piezas de arte de una cultura que se llama la tola. Tenemos el sol de oro, que representa al Banco Central, y también tenemos una figura de un músico de la época, un músico ancestral de estas culturas. Y esto es una producción inmaterial. No podemos entender la sonoridad o la música que tenían en esta época, pero tenemos el conocimiento de que habían instrumentos musicales y que era muy importante también para su diario vivir. Somos uno de los pueblos más antiguos en haber trabajado el oro, en haber trabajado la plata y en haber hecho aleaciones. Ustedes pueden ver estas máscaras, son de entre 1 o 2 milímetros de grosor. O sea, los artesanos aquí en América y en el territorio del Ecuador trabajaban mucho lo que es los metales, ya sea para crear decoraciones para el cuerpo como narigueras, como collares, aretes o para vestir los templos ceremoniales. Hay una estrecha conexión entre el oro que se utilizaba y los templos del sol, entre la plata y los templos de la luna. Pero ¿qué sucede? Al mismo tiempo de que estas civilizaciones americanas se desarrollaban y también los pueblos de África se desarrollaban, existe también el mundo antiguo. Hablamos de 3.000, 4.000 años antes de Cristo y ahí viene ya Roma, Grecia, se empiezan a formar los primeros reinos también de este lado africano, también los primeros reinos de árabes, y resulta que en Grecia las personas más importantes eran las que tenían sal. Solo los nobles y las personas muy pudientes podían tener sal. Pero en cambio, ¿qué pasaba en Roma? Roma tenía un gran ejército. ¿Qué hacía Roma con este ejército? Roma le pagaba al ejército con sal. Y de ahí viene el nombre de salario. Roma empieza a conquistar todo el territorio que estaba a su alrededor de la Europa antigua y comienza a ganar esclavos. Todos los pueblos empiezan a ser esclavos de Roma. Y de ahí viene esta idea de salario, de ahí viene este concepto de salario. Y también viene la historia de la esclavitud. Los árabes fueron los primeros pueblos que se dedicaron a la esclavitud. Como podemos ver aquí en la imagen, hay un árabe y hay el pueblo
africano que es esclavizado. Se dedicaban a transportar y se dedicaban a vender esclavos. Recuerden, el pueblo árabe se encontraba en el norte de África, pero también los griegos, los romanos ya tenían sus esclavos. E inclusive aquí en América los incas también se dedicaban a conquistar territorio y hacer que de alguna forma este territorio les sirva a ellos. La esclavitud se expande por todo el mundo. Durante la Edad Media viajan los españoles a América, pero también empiezan los europeos a conquistar lo que es el África. Aquí podemos ver cómo España gobernó toda esta parte del territorio, cómo Gran Bretaña y Portugal también tuvieron una gran parte del territorio de lo que es América del Sur y América del Norte, y podemos ver también cómo España, Italia, Francia, el Reino Unido se reparten el África y empiezan a transportar a la gente y a comerciar con esclavos. La colonización, como ya vimos la clase anterior, trae a la religión, pero también trae violencia, trae muerte, trae enfermedades, trae genocidio y trae esclavitud. Vivir en una comunidad primitiva, hacer una colonia, a vivir la colonización. Y con la colonización nace otro sistema económico. Este sistema económico es el feudalismo. Por un lado, este territorio que antes le pertenecía al pueblo, a la gente, a las comunidades primitivas, ahora pasa a ser parte del rey. Y el rey, ayudado con la Iglesia Católica, que va a difundir la palabra del Dios cristiano por todos estos territorios, empiezan a conquistar. Conquistan América, conquistan África y expanden su territorio y esclavizan a toda la gente de este territorio. Si ustedes recuerdan, el rey tenía junto a la iglesia un ejército. Con eso hacían las cruzadas y trataban de llevar la palabra de Dios con violencia y con muerte a todos los territorios. ¿Qué pasa en América? ¿Cómo funciona el feudo en América? Aquí los españoles se reparten el territorio, pero también se reparten a la población. Como podemos ver aquí, el feudo en Europa era el castillo del rey y donde vivían los nobles y el clero, y alrededor vivían los pobladores, que eran generalmente artesanos y agricultores. Aquí en América, los españoles llegan a apoderarse de provincias enteras, pero no solo de eso, también de las personas, y les obligan a trabajar y empieza un sistema de esclavitud. Les obligan a trabajar al principio en la caña de azúcar, crean el azúcar y empiezan a exportarlo hacia Europa y hacia todo el mundo. También empiezan los primeros cultivos de café, los primeros cultivos de cacao, y empiezan igual, como tienen mano de obra barata, la que no le pagan, a vender todos estos productos por todo el mundo. Pero la ambición de los españoles y de los conquistadores es tan grande al darse cuenta de la riqueza en metales preciosos que tenía. América tenía mucho oro, tenía mucha plata, y ellos se dan cuenta de que este territorio era muy rico en minerales y empiezan a todo lo que ya existía como arte, como el que vimos al principio, a fundirlo y a transportarlo hacia Europa. Y también empiezan a crear minas de oro, minas de plata, minas de sal. Recuerden la importancia que tenía esta sal y le tenían a la gente, generación tras generación. Sus abuelos, sus padres, los hijos nacían trabajando, ya sea en los obrajes o ya sean en las mitas, que son estos sistemas de producción también. Se dedicaban mucho las personas en ese tiempo a trabajar para los españoles haciendo tejidos, tejidos que ellos vendían hacia otras partes del mundo. Y esto no pasa solo en América. Esto también pasa en África y empieza a destruirse el tejido social, esta idea de vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque los españoles se colocan arriba de la pirámide social y todos los demás son esclavos, ya sean los africanos y las africanas que transportan de un lugar a otro o ya sean los indígenas originarios, y se les niega la educación y se les niega tener derechos y tener una vida digna o poder vivir felices como vivían en algún momento. Esta colonización y estas riquezas de América
dan como origen a un sistema económico que se llama el mercantilismo. Hemos pasado primero de vivir anteriormente en una comunidad primitiva en la que todos trabajamos, todos comemos, todos compartimos. Luego pasamos a una época en la que los ricos y nobles esclavizaban a las personas y luego vamos a una época colonial en donde se da esto que es el feudalismo. Y luego todo esto que ellos llevan, así toda esta riqueza, todos estos productos, dan origen al mercantilismo, en donde los metales preciosos constituyen la riqueza de los estados. Los estados empiezan a acumular todo el oro de África, todo el oro de América, y ahí se crea esta idea de que hay países más desarrollados que otros, que hay un primer mundo y un tercer mundo. Si hay países que no se desarrollaron es porque no se le permitía a la gente la educación, porque se saquearon esos países. Se saqueó su riqueza, se destruyó su cultura y cambió totalmente la vida de estos lugares. Y los problemas de esto que sería el siglo XVI se mantienen hasta ahora, en el siglo XXI. Y esto es el inicio también del sistema capitalista actual. Entonces, ¿qué empiezan a llevarse de América? Empiezan en las minas a trabajar mucho oro, mucha plata, a fundirla y empiezan a llevarse. Y los países como España, Portugal, Francia se convierten en las potencias mundiales del siglo XVI y XVII. Tienen mucho territorio que trabaja gratis para ellos y tienen mucha riqueza, que simplemente es para acumularla. Aparte de eso, ellos empiezan a comercializar con las materias primas. Por ejemplo, empiezan a cultivar el caucho y se llevan el caucho, empiezan a cultivar el algodón y se llevan el algodón. Empiezan a cultivar también la caña de azúcar y a llevarse el azúcar hacia toda Europa, hacia todo el mundo. Y empiezan a través de esta explotación y esclavitud a convertirse en países con mucha riqueza económica. Ellos tenían una idea clara en esta época económica del mercantilismo. La idea era que debían superar las exportaciones a las importaciones. Y ellos, con todo este dinero que tienen, comienzan a crear fábricas y empieza a cambiar la dinámica de la sociedad. Y nace una clase social acomodada, que es la burguesía. Todas estas personas que tenían medios de producción, que tenían a toda la gente trabajando para ellos, empiezan primero a hacerse cada vez más ricos, a acumular toda esta riqueza y a extender su poderío, a tener cada vez más territorios y más poder. ¿Qué es lo que hace? Ellos crean los primeros bancos y con el pasar del tiempo van a crear también las primeras industrias para seguir exportando y seguir manteniendo este poderío económico a lo largo de la historia. Pero ¿qué sucede en esta época con los trabajadores? ¿A qué se dedicaban? Recuerden que generalmente eran artesanos. Los artesanos que se dedicaban a algún oficio crearon agrupaciones. Estas agrupaciones se conocían como gremios. ¿Para qué servían los gremios? Los gremios garantizaban el trabajo a sus afiliados. Ayudaban a que las personas que se dedicaban a esta misma actividad tengan un bienestar económico. Y también las personas que quisieran aprender podrían entrar como aprendices, como oficiales y como maestros. Esto sucede especialmente en Europa, pero también se traslada a América con el colonialismo. ¿Para qué también servían los gremios? Para controlar la calidad de los productos, fijar los precios de los productos y religiosamente cada gremio tenía un santo y este santo era el patrón de este gremio. Por ejemplo, los artesanos que se dedicaban a hacer los zapatos tenían un santo al cual le adoraban. Los artesanos que se dedicaban a la industria textil también, y así cada uno de los gremios. Y para terminar, vamos a la reflexión final. Toda esta colonización, toda esta conquista del territorio,
lo que hace es dar origen a países ricos, a las industrias y al capitalismo, que es lo que veremos la siguiente clase. Y también analizaremos a qué se le conoce como socialismo.